Bien, estudiantes, siguiendo con el ejemplo número 1 de la divisibilidad entre 4, vamos a ver los dos siguientes números. Observa los dos siguientes números. Tengo el número 718 y tengo el número 2708. Observa el primer número. Para que un número sea divisible entre 4, tienes que separar las dos últimas cifras. A ver, separé el 18. Y para que sea divisible entre 4, tendríamos que dividirlo entre 4. Solamente las dos últimas cifras. Y dividimos 18 entre 4. Entonces, 18 entre 4 al dividir nos daría 4. Porque 4 por 4, 16. Y nos sobra como residuo 2. Entonces, la división es inexacta. Por lo tanto, el número 718 no es divisible entre 4. Porque las dos últimas cifras no son múltiplos de 4. Ahí estás aplicando el criterio. Solamente manejas las dos últimas cifras. Pero observa el siguiente número, el número 2708. Para saber si es divisible entre 4, separas las dos últimas cifras, el 0 y el 8. Pero el 0 y el 8, al separarlos, ¿qué número está formando? Está formando 8, pues. Y si 8 lo divides entre 4, directamente en el Sí, es cociente un va 2. número divisible entre 4. Claro, entonces ahí que nos vamos a dar cuenta que el residuo es 0. Es una división exacta. Entonces este número sí es divisible entre 4. Y este número lo encerramos también. ¿Se dieron cuenta? Para la divisibilidad entre 4 debes observar solamente las dos últimas cifras. Veamos el siguiente. El siguiente número es 1756. Para saber si es divisible entre 4, agarra las dos últimas cifras. Con las dos últimas cifras se forma el número 56. Bien, no agarro todo el número, solamente las dos últimas cifras. Y ahí lo que haces es dividir, ¿no? 56 entre 4. Algunos multiplicando lo encuentran rapidito, ¿no? Pero si tú quieres hacerlo paso por paso, divide entre 4. Cuando divides entre 4, 56, separas primero una sola cifra. La cifra 5 es mayor que 4. Por lo tanto, sí se puede dividir. 5 entre 4 sería 1, porque 1 por 4 nos da 4, y a continuación vamos a restar. 5 menos 4, 1. A continuación baja el número 6 y se forma 16. Y dividimos. Sería 4. 4. Porque 4 por 4 es 4, 16. Y la división es exacta. Porque al restar nos Entonces, da si es un número divisible entre 4. Por lo tanto, 1756 también es divisible entre 4. ¿Te das cuenta? Y observa el número 70.000. Para que sea divisible entre 4, tienes que observar las dos últimas cifras. Profesor, las dos últimas cifras son 0, 0. Lee el criterio. ¿Qué dice el criterio en la parte superior? Un número es Las divisible. últimas cifras son ceros. Así es, cuando las dos últimas cifras sean ceros. Mira, ahí las dos últimas cifras terminan en 0, 0. Por lo tanto, 70.000 también es divisible entre 4. Porque las dos últimas cifras son ceros y 0. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron cuándo es divisible entre 4? Solamente Profesor, las dos últimas cifras. Dígame. Bien, vayan trabajando. Bien, estudiantes, ahora observemos el ejemplo número 2. Dice lo siguiente. Haya el valor de m por n. A ver, vayan escribiendo ahí en casita. Ejemplo 2. Haya el valor de m por n. Para explicarles qué es lo que vamos a trabajar en este ejemplo número 2. ¿Sí? Anote, vayan escribiendo el ejemplo 2. Haya el valor de m por n.
Y escriban hasta ahí porque inmediatamente después quiero que ustedes solamente observen, ¿ah? Solamente observen cómo se va a trabajar el ejemplo número 2, ¿ah? ¿Ya? Solamente tienes que ser observador. Y después te voy a dejar tiempo para que copies. Ahora sí, préstame mucha atención ahí, estudiantes. Préstame atención ahí. Bien. Listo. Presten atención todos ahí, por favor. Bien. Hay el valor de m por n. Pero ¿de dónde obtengo el m y el valor de n? Bien, lo voy a obtener de lo siguiente. Observen, no escriban, ¿ah? No escriban nada. Observa. Para hallar el valor de m, lo voy a encontrar de esta expresión. Que 738 es igual a un número múltiplo de 4 más m. Y el valor de n lo voy a encontrar de esta otra expresión, que me indica que 219 es igual a múltiplo de 4 más n. Bien. Pero profesor, ¿qué hago entonces? A ver, lo que tienes que hacer es aplicar el criterio. Al decirme múltiplo de 4 más m, significa que tiene que haber un residuo. Al aplicar el criterio del múltiplo de la divisibilidad por 4. Y se aplica de esta manera. Observa. Para saber si el número es múltiplo de 4, agarro las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras es 38. Y ese número 38 lo debes dividir entre 4. El 38 lo dividimos entre 4. Y hacemos eso acá. Dividimos 38 entre 4. Y ahí nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 me da 38? Cerca de 38. ¿Qué número? 9. Porque 9 por 4 nos da 36. 36. ¿Y cuánto nos sobra? 2. 2. Ahí nomás me detengo. Es una división inexacta. Eso significa que el número 738 no es divisible por 4. Y acá está la clave para encontrar el valor de m. ¿Por qué, profesor? Porque el valor de m es el residuo. Es lo que sobra. ¿Cuánto está sobrando? ¿Cuánto está sobrando? 2. 2. Eso significa que este número tiene que ser múltiplo de 4. Ajá. Debe ser múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, el valor de m, en este caso, ¿a qué sería igual? M sería igual 6. M tendría que ser igual ¿a cuánto? 6. A 6, no. Igual al residuo. Esto es múltiplo, por favor. A 2. Profesor, es el que está elevándose. Digo, el múltiplo. Así es. Múltiplo de 4 más 2. O sea, 736 múltiplo de 4, pero si le sumo m, ya no es 136, sino 138. 738. Por eso es que el valor de m tiene que ser igual ¿a quién? A 2. ¿Comprendieron? Sí. Profesor, yo creí que se sumaría. No. El valor de m viene a ser el residuo. ¿Sí? Cuando tengamos... Profesor, y el 4 que iba a sumar, no suma. Ese es múltiplo de 4, no es 4. Es múltiplo de 4, o sea, no suma, ni tampoco el de abajo. No, no se suma, se escribe solamente múltiplo de 4. Profesor, entonces si ahí te dan, supongamos así como, o sea, está, ¿no? 738 es igual a múltiplo de 4 más m. Se tendría que hacer la división con los dos últimos, con las dos últimas cifras y dividirlo entre 4, y si da un residuo, el residuo es la cantidad de m, o sea, el valor. Así es. Eso Profesor, es ¿y el residuo?
Profesor, y el 7 que sobró, no solamente no se sé, queda ahí. el múltiplo de 4 dice la definición, allá arriba, léelo de nuevo. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras. No te habla de todas las cifras, solamente trabajas con las dos últimas cifras. ¿Comprendió? ¿Comprendió por qué se trabaja con las dos últimas cifras? Porque si trabajas con 738, el residuo también te va a salir 2. O sea, no tienes que hacer toda la división completa. Y veamos cómo sería para hallar el valor de n. Dice que 219 es múltiplo de 4 más n. Aplicamos el criterio del 4. ¿Cuál es el criterio del 4? Agarra solamente las dos últimas cifras. ¿Qué número es? 19. ¿Y qué hacemos? Dividimos 19 entre 4. Al dividir 19 entre 4, ¿qué número iría en el cociente? ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca? 4. 4, 16. Porque 4 por 4 es 16. ¿Y cuánto nos sobra? 3. 3. O sea que 219 sería igual a un número múltiplo de 4 más 3. Ojo, no es 4 más 3, es múltiplo de 4, ahí está la bolita arriba, múltiplo de 4 más 3. Entonces, yo podría concluir que el valor de n, ¿a qué tendría que ser igual? ¿A qué sería igual el valor de n? Sería igual a 3, perfecto. Porque el valor de n, en este caso, sería el residuo. Y al Profesor. dividir las dos últimas cifras entre 4, el residuo que se obtiene sería 3. Es por eso que el valor de n ahí sería 3. ¿Hasta ahí Profesor, y comprendido? ahora supongo que hay que multiplicar. Muy bien. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí. Muy bien. Sí. Para terminar, decimos, entonces, en el ejercicio, ¿qué me pidió? Bueno, en el ejercicio me pidió calcular el valor de m por n. Entonces, ¿qué tendrías que multiplicar? 2. 2 por 3. 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. 6. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahí hemos aplicado el múltiplo del criterio del 4. Divisibilidad por 4. Con el residuo, teniendo en cuenta el residuo. Bien, vayan trabajando, por favor, niños y niñas en casa. Bien, estudiantes, un instante, por favor. Bien. Ahora vamos al tercer criterio que vamos a aprender el día de hoy. Dice divisibilidad entre 8. ¿Cuándo un número es divisible entre 8? Cuando sus tres últimas cifras, mira, ahora me hablan de las tres últimas cifras. ¿Qué tienen que ser esas tres últimas cifras? Tienen que ser ceros o esas tres últimas cifras deben formar un múltiplo de 8. Las tres últimas cifras. Para ello veamos el primer ejemplo. Dice, encierra los números que son divisibles entre 8. A ver, préstame mucha atención acá. Tengo acá los siguientes números. Pero profesor, a ver, un momentito. Para que sea divisible entre 8, usted me habla de las tres últimas cifras. Pero el 24 no tiene tres cifras, solamente tiene dos cifras. Entonces, mucho más sencillo. ¿24 es divisible entre 8? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ahí solamente aplicas la tabla de multiplicar. ¿Qué vas a multiplicar solamente? Por 3. 8 por 3. 8 por 3, 24. Listo. 8 por 3, 24. Y se acabó el problema. Pero profesor, una pregunta. Pero no cumple con la regla. Es que el 24 sí es múltiplo de 8. Y solamente Aún basta así con que no cumple la multipliques regla. 8 por 3. La regla que tú estás viendo ahí es cuando ya tienes muchas más cifras que dos cifras. Es como cuando me preguntaron hace un instante, profesor, y cuando tiene una sola cifra y es múltiplo de 4, bueno, para múltiplo de 4 basta con que sea 0, 4 u 8, nada más, ¿no? 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2.
¿Te das cuenta? O sea, solamente lo encuentras por la multiplicación de forma directa. Pero, por ejemplo, ya cuando tiene 3 cifras, como el número 108 que estás apreciando ahí, ahora sí tienes que aplicar el criterio, ¿no? Claro, porque el criterio ya cuando utilizas las 3 últimas cifras, en las primeras basta con multiplicar simplemente. Porque tú conoces la tabla hasta el 8 por 12. 8 por 12, 96. ¿Te das cuenta? Y el siguiente múltiplo de 8 después de 96 ya tiene 3 cifras. Ahí es donde aplicas el criterio, porque ya conoces la tabla del 8. Bien, veamos el 108. ¿Será divisible entre 8? Veamos. Para ello observamos las 3 últimas cifras. Un momentito, profesor. Para que sea divisible entre 8, este número 108, o sea, ahí agarras, ahora sí agarras las 3 cifras, tiene que ser divisible entre 8. Tendrías que dividir entre 8 y que la división sea exacta. Veamos. Para empezar esta división, primero agarro las 2 primeras cifras. ¿Por qué? Porque las 2 primeras cifras ya forman un número mayor que 8. Si agarras la primera, 1 no es mayor que 8, o sea, no puedes empezar a dividir. Y al dividir 10 entre 8 sería 1, porque 1 por 8 nos da 8. Y al restar nos sobra 2. Baja a continuación el número 8. Y ahí se forma el número 28. Al dividir 28 entre 8 sería 3. Porque 3 multiplicado por 8 saldría 24. Y al momento de restar nos sobra ¿cuánto? Nos sobra 4. Es una división inexacta. Entonces el número 108 no es divisible entre 8. No es un número divisible entre 8. No es un número de 8. ¿Es un múltiplo de 8? Sí. A ver, mira, este no es divisible entre 8. ¿Por qué? Porque 108, mira lo que sería, para que aprendas y veas, para que entiendas el siguiente ejercicio, sería un múltiplo de 8, pero sumado con 4. ¿Por qué? Porque ahí 4 es el residuo. Ahí sería un múltiplo de 8 sumado con 4. ¿Comprendió? ¿Te das cuenta? Ahí sería un múltiplo de 8 más 4, pero no es un múltiplo de 8. Por lo tanto, no lo encierro en un círculo, ¿no? Veamos los siguientes números. Tengo el número, a ver, esto lo voy a colocar un poquito, voy a borrar esta parte. Voy a ver el número 512 y 2700. 512 y 2700. Veamos con 512. Profesor, entonces la regla dice que debo agarrar las 3 últimas cifras. Bueno, sí, las 3 últimas cifras. Que en este caso sería el mismo número 512. Ah, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Dividir 512 entre 8. Bien. Y vamos a dividir entre 8. Para ello separamos las 2 primeras cifras, ¿no? Que es 51. Al dividir entre 8 tendríamos 6. Porque 6 por 8, 48. Y al momento de restar nos sobraría, ¿cuánto ahí? Nos sobraría 3. Bajas el número 2. Bajamos el número 2. Se forma 32. Y 32 entre 8, ahí tendríamos 4. Porque 4 por 8 nos da 32. Y ahora que nos estamos dando cuenta, que esta división sí es exacta, porque el residuo es 0. Por lo tanto, el número 512 sí es divisible entre 8. ¿Te das cuenta? Porque al momento de hacer la división, nos da una división exacta, ¿no? Profesor, ¿y con 2700 qué hacemos? ¿Lo mismo? Claro. Para ello agarramos las 3 últimas cifras, que sería el 700. ¿Y qué hacemos? Dividimos 700 entre 8. Ahora voy a hacer la división abreviada. Dividimos 700 entre 8. Cuando digo división abreviada es que voy a restar mentalmente. Ya no coloco el resultado, sino resto mentalmente. Para ello, al dividir entre 8, separo las 2 primeras cifras. 70. Y divido 70 entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca a 70? Díganme ustedes. 9 por 8. El 9 sería 72. 8.
Ah, por 8 por 8. 8. A ver, ¿cuánto es 8 por 8? 64. A ver, 64. ¿Cuánto le falta a 64 para que llegue a 70? 6. Entonces coloco 6 directamente. Coloco lo que sobra. Me falta 6. Ya no tengo que colocar 64. Directamente resto. Bajo el 0. Y digo 60 entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 60? O sea, gano 60. 7, 8 por 7 es 57. 8 por 7, ¿cuánto es? 56. 56. ¿Cuánto le falta para que llegue a ser 60? 4. Listo. ¿División exacta o inexacta? Exacta. Inexacta. Por lo tanto, no se divide entre 8. No es divisible entre 8. ¿Se dan cuenta? Ah, así es sencillo trabaja esto. Y veamos el siguiente, los siguientes números. 9136. Claro, las tres últimas cifras. Ah, profesor, las tres últimas cifras. Y ahora para saber si es divisible entre 8, divides. 136 entre 8. Lo vamos a restar mentalmente, ojo. A ver, ustedes conmigo. Separo las dos primeras cifras. 13 entre 8. ¿Por cuánto? 1. 1 por 8 nos da 8. A 8, ¿cuánto le falta para que sea 13? 5. 17. No. ¿Cuánto le falta a 8 para que sea 13? 5. 5. Colocamos 5 directamente y bajo el 6. Ahora divido 56 entre 8. 7. 7 por 8, 56. 7. División exacta. 56. Por lo tanto, este número 9136 sí es divisible por 8. Y el último es más fácil, ¿no? ¿Cuándo es divisible entre 8? Cuando las tres últimas cifras sean ceros. Ya está. Ahí las tres últimas cifras son ceros. Ya es divisible entre 8. Bien. Vayan terminando ahí para plantear el ejemplo número 2. Para plantear el ejemplo número 2. Ahí. Vayan trabajando. Bien. Tenemos un minuto para terminar ahí. Bien. Entonces tú aplicas el criterio del 8 tomando en cuenta las tres últimas cifras. Es como en el primer caso, ¿no? Como en el caso de 24 o cualquier otro número de dos cifras, aplicas la tabla del 8 nada más. ¿Te das cuenta? Porque tú sabes que hasta 8 por 12 es 96. Y 96 es el mayor número de dos cifras, es múltiplo de 8. Porque el siguiente ya tiene tres cifras, ¿no? Y ahí es donde tú aplicas el criterio con tres cifras. Finish, profesor. Muy bien, dije un minuto. ¿Sí? Finish, profe. Profesor, el ejemplo número 2 ya lo sabemos. Anda escribiendo el siguiente ejercicio. Anda escribiendo el siguiente ejercicio. Este de acá es igual que el ejemplo 2 de la número 4. Es lo mismo. Pero en el ejemplo, en el múltiplo de 4 agarras las dos últimas. En el múltiplo de 8 agarras las tres últimas cifras, ¿no? Es lo mismo. Para ya Profesor, pero profesor, una pregunta. En el segundo ejercicio, esta vez será diferente al anterior. es parecido. Pero con la diferencia que acá tienes que agarrar las tres últimas cifras. Porque es múltiplo de 8. Allá agarras las En tres el cifras. anterior agarramos solamente dos cifras y esta ahora agarraremos Claro. las tres cifras. En el múltiplo de 4 agarras las dos últimas cifras. Múltiplo de 4. En el múltiplo de 8 agarras las tres últimas cifras. Bien. Ok, profesor. Y vamos al ejemplo 2, miren. Hallar el valor de m por n. Sabiendo que 534 es múltiplo de 8 más m. A ver, aplicamos el criterio del 8. Agarramos las tres últimas cifras. Profesor, agarro todo completo. Así es, agarra el número 534. Y para saber si es divisible entre 8, si es múltiplo de 8, divido 534 entre 8. A ver, vamos a restar mentalmente, ¿ah? Restamos mentalmente ahí.
53 entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca a 53? 48. 8 por 6. 6 por 8, 48. ¿Cuánto le falta a 48 para que sea 5. 53? 5. Entonces ahí 5. colocamos 5 porque es lo que sobra. Baja el número 4. Y digo 58. 6, profe, 6. Otra vez 6. 6 de Porque nuevo. 6 por 8. 48. ¿Cuánto le falta para que sea 54? 6. Ah, entonces, ¿quién sería el residuo ahí? 6. 6 sería el... 6 sería el residuo. Por lo tanto, díganme ustedes, ¿cuánto sería el valor de M? 6. 6. Así es. El valor de M es igual a 6. Listo. Muy bien. Así de sencillo, como algo que tú ya has visto en el ejemplo anterior. ¿Te das cuenta? Bien. Vamos ahora a resolver el siguiente. Ya conozco el valor de M. Ahora vamos a encontrar el valor de N. Para encontrar el valor de N, agarramos las tres cifras de 603 y lo dividimos entre 8. A ver, 603 dividido 7. entre 8. Ah, me dicen 7, profesor. Porque al multiplicar 7 por 8, ¿cuánto es? 56. 56. ¿Cuánto nos sobra? 4. 4. Muy bien. Baja a continuación el número 3. 5. Porque 5 por 8, ¿cuánto es? 40. 40. Daría 3. Y 40 se le daría 3. Muy bien, nos faltaría 3 para 43. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto fue el residuo? 3. 3. Si el residuo es igual a 3, ¿cuál sería el valor de N? 3. N igual 3. Perfecto, muy bien. Profesor, y ahora pasamos a multiplicar Muy 3 por bien. 6. Muy bien. Sería 18, profesor. Listo. Bingo. Ah, así de sencillo se trabaja esto. ¿Te das cuenta? Aplicando el criterio, ¿no? Entonces, para terminar, decimos lo siguiente. Entonces, como me piden a mí encontrar el valor de M por N, M vale 6. Sería 6. Listo, profesor. El 6 examen por 3, bimestral estará fácil. 18. Muy bien. Es fácil porque ustedes lo están comprendiendo fácil. ¿Sí? Y como ves, hay que hacer divisiones acá. Y para hacer divisiones hay que saber bien la tabla de multiplicar. Ese es el secreto. Saber la tabla de multiplicar. Y en casa ustedes todos los días deben practicar la tabla de multiplicar. ¿Sí? No es que, profesor, yo me sé la tabla del 6, o me sé solamente la tabla del 7, la tabla del 8 no la sé muy bien. Uy, si aplicas el criterio del 8, tienes que saber la tabla del 8. Y saber la tabla del 8 significa multiplicar bien, hasta el 8 por 12. Por eso es muy importante que esas tablitas que todavía no dominas muy bien, la practiques correctamente. A ver, voy a hacer una pausa acá. Vamos a indicar la tarea. Ahí lo voy a regresar en un instante. ¿Eh? Voy a indicarle la tarea. La tarea es en la página 60. La página 60, ejercicios 5, 6, 7 y 8. Página 60, ejercicios 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Listo, ahora sí lo regreso y terminen ahí. Listo, niños y niñas. Hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito... Por favor, profesor. Profesor, ¿cuál era la tarea? Profesor, ¿cuál era la tarea? Página 60, ejercicio 5, 6, 7, 8. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profesor. Chao, profesor.